Hola, espero estén bien todos los que en este momento me están escuchando. Hace años, bueno, yo creo que todavía la cantan, ¿verdad? Había una canción que decía, dos mujeres y un camino. Dos mujeres y un camino. Ahora, digo yo, ¿por qué dos mujeres y un camino? Porque es la amante, ¿verdad? La que canta a la esposa, o tal vez al hombre, ¿verdad? Ahora pienso, ¿será que se ama esta persona que está con un hombre casado? ¿Con un hombre que está comprometido con otra mujer? ¿Con un hombre que no le pertenece, que le pertenece a otra? ¿Será que se ama? ¿Cuánto se aprecia? ¿Cuánto se valora? ¿Por qué voy a estar yo con alguien que no me pertenece, que le pertenece a otra persona? Y lo triste es que está muchas mujeres con hombres casados porque su pensamiento es, bueno, me gustan más casados porque no tengo que lavar ropa al hombre, no tengo que cocinarle, me da todo lo que le pido. Eh, es mejor estar con un hombre casado. En cambio, si tengo un esposo, un marido, tengo que lavar, cocinar, y saber qué más pensamientos, ¿verdad? Pero algunos de los pensamientos son esos. ¿Valdrá la pena estar con alguien que no le pertenece? ¿Con alguien que viene de estar con su esposa y solo está por ratos con ella? O simplemente a la esposa, pues, por cuestión de trabajo, está con ella, pero no lo tiene completamente para ella. ¿Por qué estas mujeres no piensan? Si tú estás en este caso, en esta situación, piénsalo. ¿Será correcto? ¿Será correcto que estés quitándole el pan a los hijos del hombre casado con el cual estás? O tal vez el hombre no es casado, sino que solo unido con su esposa, con su mujer. Y eso es lo mismo. Estás con alguien que de todos modos no te pertenece. Y tal vez él te promete y te dice cosas, tal vez te dice, no, yo me voy a casar contigo. O tal vez te dice, no, lo que pasa es que, ay, mi mujer es así, y te empieza a hablar de su esposa, mal. Y tú le crees. Y lo que pasa es que el hombre se está justificando, ¿verdad? Y con tal de conquistarte te miente. Y te dice que te ama y que eres la única y que va a dejar a su mujer y que ella no ama a su mujer y que si está con ella es solo por los hijos. Te está mintiendo. Y quizá tú te tomes ese papel de actuación que hacen en las novelas. Llamas a la esposa y le dices cosas, la insultas, la tratas mal, tratas de destruir ese matrimonio. ¿Sabes por quién te estás dejando guiar? Por Satanás. Porque Satanás solo vino a robar, a hurtar, a destruir. Es Satanás quien hace eso. Y tú estás siendo un instrumento de Satanás para destruir un hogar,
para destruir a una familia, a una mujer, a unos hijos. A veces el hombre no se da cuenta del daño tan grande que le hace a la mujer. Según él, ay, que soy hombre, ¿verdad? Pero si es la mujer la que falla, el hombre es capaz hasta de matarse, ¿verdad? Por su orgullo herido. Pero la mujer tiene que aguantar. La esposa tiene que aguantar. Y la amante piensa, es que a mí me quiere, es que él está solo con su esposa solo por sus hijos, porque ya no la ama. Y esa es la mentira que él te ha dicho. El hombre tiene que estar muy, pero muy apasionado, no enamorado, perdóname que te lo diga, pero muy apasionado tal vez por ti. Y la pasión y el amor son diferentes. Y nunca se va a ir de su casa. Eso te lo aseguro. Se queda con la esposa siempre. Son raros los que se van y son los que te digo que están apasionados. Pero tristemente ya viejos, cansados, regresan a buscar a su mujer. Y muchas mujeres los perdonan. Qué bonito, ¿verdad? Se fueron a disfrutar toda su juventud con la otra y los reciben. ¿Estás tú en ese caso? ¿Estás rompiendo un matrimonio? ¿Estás destruyendo una familia? Piénsalo. Yo no te juzgo, porque no te conozco, me estás escuchando. Pero sí te puedo decir, ámate, quiérete a ti misma. Enamórate de un hombre que te pertenezca solo a ti, que sea tuyo, que puedas decir mi esposo, el padre de mis hijos. Pues sí, es el padre, o posiblemente diga, no me importa el padre de mis hijos, a mí me va a querer porque ya le di hijos. Conocí un caso muy cercano, donde la amante llamaba a la esposa y la llamaba todos los días casi. Lo triste era que cuando contestaban los hijos los insultaba y les decía, su papá se va a ir conmigo porque ya no ama a tu mamá. Él está con ella solo por sus hijos. Y hablaba con la esposa y la insultaba. Y le decía un montón de barbaridades. Ella era todavía bastante joven, 35 años, él 40. No eran 35, eran 38 años ella. Y él 40, 41 por ahí. Y la llamaba y le decía vieja arrugada. Él está con usted solo por sus hijos. Pero él ya no la quiere, él me quiere a mí, yo le voy a dar otros hijos. Y tuvo 2 hijos, aparentemente 2 hijos con él. Pero solo es una hija, creo. Creo que el varón no es de él, pero ella se lo metía. Decía que era hijo de él. Y lo más triste fue que le puso el mismo nombre de él, del papá. Y así se llama el hijo verdadero de él con su esposa, el mismo nombre. Quería destruir ese matrimonio y luchó por destruirlo. Por último, ella dice que lo amenazaba que si no dejaba a su esposa, se iba a llevar a sus hijos. Y se los llevó a los Estados Unidos.
cumplió su promesa de que se iba porque si no dejaba a la esposa. Y él nunca dejó a la esposa. La esposa le decía que fuera a ser feliz, porque estaba siendo infeliz a la esposa y siendo él también infeliz por los problemas que tenían. Pero, ¿sabes? La esposa se valoraba. Es que una mujer tiene que valorarse, saber que que valemos. ¿Saben? Yo valgo la sangre de Cristo. Soy hija de Dios. Entonces, como mujer me debo valorar. Y así se debe valorar toda mujer que tiene temor de Dios. Y no estar con esa esperanza. Es que Él va a cambiar. Es que Él no quiere a la otra. La esposa soy yo. Si Él está conmigo es porque a mí me quiere. A la otra no la quiere. Y muy cierto, tal vez no la quiere, solo es pasión. Pero está haciendo daño a la esposa. Y si la esposa se valora, nunca más volví a estar con él como esposo. Ahí termina todo. Una mujer debe valorarse y no seguir con esa persona que le ha hecho daño, que ha adulterado, porque eso se llama adulterio, cuando el hombre es casado y está con otra mujer. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se hizo uno con la otra persona. Cuando el hombre se casa con una mujer, hace una promesa en el altar, y tú la sabes, hasta que la muerte los separe. Pero ¿quién los separa? El hombre. A veces la mujer, hay mujeres. Pues eso también va para el varón. Pero yo te estoy hablando a ti como mujer. Ámate a ti misma, respétate a ti misma y no quieras tener al marido de otra mujer. Ten tu propio marido, tu propio esposo. ¿Para qué tener a alguien que no te pertenece, que no va a estar contigo siempre, sino que va a estar solamente por ratos? No lo tienes directamente para ti. Claro, te da todo lo que le pidas, por lo que tú le das. Y te pone a la esposa como la peor de la película. Y eso lo pasan en las novelas. En las novelas, la buena gente es la amante, ¿verdad? La mala es la esposa. ¿Es así o no es así? Y a veces las canciones, las novelas, las películas, todo lo que ves te lleva a pecar de esa manera y ser instrumento de Satanás. Cuando Dios prohíbe el adulterio, la Biblia dice que los adúlteros y fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Entonces quiere decir que si yo soy adúltera o fornicaria, entonces no voy a entrar al cielo. Sí, así dice la Biblia. A menos de que la persona deje ese pecado y le pida perdón a Dios. Entregue su vida a Él. Porque solo Jesucristo puede salvar. Y Él es tan amoroso. Nuestro Dios es tan amoroso. Mi Dios es tan amoroso. Que dice que si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo dice en la primera carta de Juan. El ladrón de la cruz no era el buen ladrón, era malo. Él era malvado. Era un ladrón, lo dice que era ladrón. Le quitaba su dinero
al pobre, le quitaba su dinero al que trabajaba con mucho esfuerzo, ganaba lo que poseía y le robaba. ¿Pasa hoy día eso? Sí. Posiblemente a ti te ha pasado que te han robado y te ha dolido y te ha enojado. Sin embargo, el ladrón de la cruz reconoció su pecado en la cruz y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y saben, el Señor Jesús aún no ha venido a su reino, no ha venido a reinar todavía. Él vendrá en el milenio, después de la tribulación. ¿Sabes tú respecto a la tribulación? ¿Sabes tú sobre el rapto de la iglesia? Primero el rapto de la iglesia, después los 7 años de tribulación y al final de los 7 años de tribulación viene lo que es el milenio. Y entonces el Señor Jesucristo vendrá a reinar. Él será un rey justo y verdadero en esta tierra. O sea, que el ladrón de la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todavía estuviera esperando él, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no hay necesidad que esperes que yo venga en mi reino. No es necesario. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es el Dios amoroso al cual yo amo y al cual adoro y al cual sirvo. Yo le sirvo y le serviré hasta el último día de mi vida. Porque posiblemente esté en una cama, si estoy consciente aún, ahí yo puedo servirle porque puedo orar por otros, clamar por otros. O si por un accidente o por si otra cosa, de todos modos, yo le serviré hasta el último día de mi vida, hasta el último día en que yo pueda respirar, sentir y hablar. Ese es al Dios al cual yo sirvo y en nombre del cual te hablo. Si tú le entregas tu vida a Cristo, si estás en adulterio o fornicación. La fornicación es cuando dos personas están solo unidas y no están casadas. Entonces tú estás en fornicación y en adulterio. En adulterio porque el hombre con el cual estás no te pertenece. Él está casado o tiene su esposa. Entonces estás en adulterio. Te volviste adúltera igual que él. Y en fornicación porque no estás casada con él. Mi consejo es que pienses, reacciones, te ames. Eres una mujer muy especial para Dios, porque Dios te ama. Lo que no ama es tu pecado. Él aborrece el pecado. Dios no puede ver el pecado. ¿Sabes por qué Jesús le dijo al Padre en la cruz del Calvario? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué lo dijo? Porque el Padre lo había abandonado en ese momento. Él estaba muriendo en una cruz de vergüenza, una cruz que era un instrumento para los peores pecadores, y tú cargas la cruz en el cuello con un Cristo crucificado. Si cargas la cruz vacía, pues bueno, está vacía, no tiene ninguna imagen, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Pero recuerda que Él estaba en una cruz, un instrumento utilizado por los romanos, no por los judíos, por pecadores, por gentiles, como tú y yo somos gentiles. Claro que no somos españoles, ¿no? Nada que ver. ¿Pero qué? ¿Qué entonces? ¿Voy a seguir en mi pecado? Todos somos pecadores, yo también soy pecadora. Todos somos pecadores. Pero en el caso mío yo puedo ir y pedirle perdón a Dios.
por mi pecado diario, porque toda la vida peco contra Él. Yo no soy santa, no tengo una coronita aquí, ni estoy en un escaparate, nada que ver. Muchos creen y quieren que los evangélicos seamos intachables. No es así, somos seres humanos. Todos pecamos. Todos. Pero dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando Él dice, sí te perdono, pero no peques más. O sea que si yo le confieso mis pecados al Señor, no lo debo de volver a hacer. Así que yo te invito, si tú estás en la situación de ser la otra, la casa chica, como dicen en las novelas y en las películas. Si tú estás en la casa chica, aléjate de ese hombre que te está robando tu libertad de ser feliz. Conozco otro caso, que este personaje se casó, pero antes de casarse, pues él tenía a otra persona y esta otra persona sabía que él tenía novia y se iba a casar. Y alguien le dijo, mire, él no la quiere, él se va a casar con otra, déjelo. Y ella le contestó, no, si nosotros solo estamos jugando, no. Y hasta hoy día está con él, es la otra, la casa chica. Tuvo hijas con él. El día que él se casó, tristemente, él se casó. Y ese mismo día, ella se compuso de su hija, que era hija de este personaje. La novedad, pues, de los vecinos, ¿verdad? Que había tenido a su hija ahí en la parada de los buses, esquina de su casa, ese mismo día que él se casó. Y hasta hoy día está con ella y con la esposa. ¿Por qué? Porque nunca dejan a la esposa. Porque nunca se van. Si a ti te está haciendo promesas, ten cuidado. O puede ser que de repente se vaya contigo porque está muy apasionado, pero esa pasión va a pasar. Y te va a hacer lo mismo que le hizo a su esposa. Pero por lo regular ellos no se van. Es raro el hombre que se va con la otra. Rarísimo. Solo le hace promesas, le hace creer cosas que no son. Y hasta hoy día, como te digo, este personaje sigue con esta persona con la cual se ha amado ella. Ella no se ha amado. Le dejó toda su juventud a él, porque ya tienen nietos y él está con la esposa. ¿Qué te parece? Yo no sé en qué calidad ¿cómo se puede decir?, de matrimonio están. Yo no sé si ella lo tiene como esposo a él todavía o solo están ahí en la misma casa porque de plano por sus hijos o porque él no se va. Y es que como te digo, te contaba el primer caso, ¿verdad? Que tampoco él se fue, nunca. A pesar de que la mujer insultaba, se llevó a los hijos. Las hijas, dos hijos eran, varón y una mujercita, pero tenía otra, ella, y decía que era de él también, nada que ver. Y él no cree que el varón sea su hijo, hasta el día de hoy. No lo cree, creo yo. Él sigue con la esposa, pero ya solo están, nada más, porque él no se fue nunca, pero no porque tengan una relación entre ellos, porque ella se ha valorado y ella de una vez rompió esa relación con él.
Siguen siendo esposos porque él nunca se quiso divorciar por más que ella le solicitaba el divorcio. Es el primer caso del cual te hablé. Ella le solicitaba el divorcio y nunca se quiso divorciar. Hasta el día de hoy están en la misma casa, pero solo como padres de los hijos. Y la otra mujer se llevó a los hijos. Yo creo que todavía tienen amistad entre ellos. La esposa lo sabe. Que la amistad está entre ellos porque le ha descubierto mensajes. Pero ya aparentemente solo amigos, ¿verdad? Porque ella pues después, como allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Allá tuvo otro marido, y tuvo otros hijos, creo, y así. Y qué chiste, ¿verdad? Qué chiste. Tener hijos de un hombre, después de otro, y después de otro, y de quienes no son sus esposos. Eso es triste. Y eso es duro. Pero eso lo acepta. Esa situación la acepta una mujer que no se ama. Así que si tú estás en esta situación de ser la otra, piénsalo, reacciona. No te conviene estar así. Y si algún hombre me está escuchando que está en adulterio, qué daño el que le está causando a su esposa. Le está causando daño a sus hijos. Es mejor que le diga, mira, fíjate que ya no te amo. Y ahí sí que pura novela, ya no te amo y me voy con otra, pero que no le esté haciendo daño y que cumpla con su responsabilidad de padre de esos hijos. Ayer se celebró el Día del Padre. Hay padres dignos de ser padres, hay padres que no merecen. Otros, como les digo, si algún varón me está escuchando, si usted está en ese caso de tener otra mujer en la calle fuera de su matrimonio, recuérdese, los adúlteros y fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Y eso lo dice la Biblia. Búsquelo, está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Yo no le voy a dar la cita bíblica. Vaya y búsquelo, ahí lo va a encontrar. Ahora en Google, ¿va? Puede poner ahí adúlteros y fornicarios y le aparece dónde está. Pero investigue. No entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están en adulterio y están en fornicación. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Entregar su vida a Cristo, pedirle perdón. Y si muere, uno no sabe el día ni la hora de su muerte. Hasta de un resbalón puede uno morir. Y eso se lo digo a mujeres y a hombres. Hasta de un resbalón. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Ahora, si usted dice que es hijo de Dios, que usted va a la iglesia, que es diácono, que es anciano, que es el pastor. ¡Uy! ¡Qué tremendo! Hay casos. Solo piense que está viviendo con el fruto de la carne. Y si no pide perdón, tendrá su recompensa. Porque la salvación no se pierde. Pero si se pierde galardones y se pierde mucho. Y puede ser que Dios le quite la vida antes de tiempo. Nadie muere ni antes ni después de tiempo. Todos tenemos escrito en el libro de la vida, el libro de Dios, cuándo nacimos y cuándo nos vamos a ir.
Nadie muere ni antes ni después de tiempo, a menos que Dios le quite la vida para que nos siga dando mal testimonio o nos siga pecando. Eso lo estoy diciendo a personas que dicen que son cristianos. Satanás es astuto. Y como les decía anteriormente, Satanás vino para robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que pasó con una persona que dice que es cristiana y a escondidas tiene a otra persona en su vida, o posiblemente a una hermanita de la iglesia? Puede ser. Entonces, ¿por quién se dejó seducir realmente? Fue por Satanás. Porque como les decía anteriormente también, todos somos pecadores y todos pecamos. Y de una o de otra forma pecamos y ofendemos a Dios. Entonces, una persona que ofende a Dios con adulterio, con fornicación, está pecando contra su propio cuerpo, contra su esposa o esposo, contra Dios, en primer lugar. En primer lugar, contra Dios. Y te mencionaba, se me olvidaba. Cuando Jesús estaba en la cruz, ya no terminé eso, se me olvidó. Les decía que Jesús le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Y te preguntaba si sabías por qué. Y era porque el Padre lo abandonó en ese momento. ¿Y por qué lo abandonó? Por toda esa carga de pecados del mundo que él llevaba encima de él. Por eso hay un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento, también búscalo. Búscalo, lo vas a encontrar. El justo por los injustos. Dice que él se hizo pecado. Imagínate. Se hizo pecado por nosotros. Se hizo pecador por nosotros. Porque llevaba encima toda esa carga de pecado en esa cruz que te mencionaba, ¿verdad? Que esa cruz era para los peores delincuentes. Y te decía que el ladrón de la cruz era malvado, pero tuvo el perdón. No sabemos si él había matado a alguien por robarle. Eso no lo dice la Biblia. Solo dice cuando él pidió perdón y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué llevaba él encima de él? El Señor Jesucristo, tus pecados y los míos, tu adulterio, tu fornicación. Si tú estás en esa situación. Igual le digo a los varones, si usted está en adulterio y en fornicación, pídale perdón a Dios, porque en esa cruz el Señor Jesucristo llevaba todos tus pecados y todos sus pecados a los varones. En esa cruz él iba cargado de pecados, del pecado del mundo, siendo el justo. Él no había pecado, era un hombre sin pecado, sin mancha, 100% hombre, porque nació de una mujer, concebido por el Espíritu Santo, concebido por María, una mujer digna de imitar, pero no de adorar. Esa es otra cosa. De amarla y respetarla, o admirarla y amar ese vientre, pero no adorarla. Esa es otra cosa. Yo quien debo de adorar es al Señor Jesús, porque Él fue el que pagó en la cruz por mis pecados. Y entonces el Padre lo abandonó. ¿Por qué? Porque el Padre no puede ver el pecado. Él lo odia. Si hay algo que Dios aborrece es el pecado. Lo odia, lo aborrece, no lo puede ni ver. Por eso fue que en ese momento Él abandonó al Señor Jesucristo. Y hubo oscuridad.
en ese momento. ¿Por qué? Porque la oscuridad le pertenece a Satanás. La oscuridad no es de Dios. Dios es luz. Jesucristo es luz. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, te invito a que pienses bien lo que estás haciendo. Te invito a que te valores como mujer, a que te ames como mujer. Si tú te amas, puedes amar a los demás, si no, no amas a nadie. Si tú te amas a ti misma, puedes amar. Si no, no amas a nadie, porque no te amas a ti misma. Y si tú te amas a ti misma y te valoras a ti misma, vas a amar a los demás y vas a valorar a los demás. De lo contrario, no, estás en tinieblas. Yo te invito a que vengas a la luz y que vengas a la cruz de Cristo. Ven a la cruz de Él. Entrega tu vida a Él. Deja ahí tus cargas de pecado, tu carga de adulterio, tu carga de fornicación. Lo mismo le digo a los varones, si algún varón me escucha, como les digo, no lo sé. Pero porque esto son consejos para mujeres, pero si hay algún varón que me esté escuchando, le digo lo mismo. Venga a la cruz de Cristo. Deje ahí su pecado. Si es incluso un cristiano, disque cristiano, o realmente es cristiano, pero está mal, puede morir antes de tiempo. Puede ser que Dios le quite la vida antes de tiempo. Solo piense en eso, porque está dañando a sus hijos, dañando a su esposa, destruyendo su hogar y compartiéndose, haciéndose uno con otra mujer que no es su esposa. Y eso lo dicen en el matrimonio, que cuando lo casan a uno, ¿verdad? Ya no tienen que haber ojos para otra mujer. Será su esposa. Recuerde la promesa que hizo en el matrimonio. Recuérdela. Recuerde que el día que se casó, usted prometió amarla a ella y solo a ella, hasta que la muerte los separara. Y a ti, mujer, que estás cometiendo ese pecado como un hombre casado o comprometido con otra mujer, piénsalo también. Y te vuelvo a decir, ámate, respétate. Y te invito también para que vengas a la cruz de Cristo. Lee la palabra de Dios. En ella encontrarás la vida y la salvación. Nadie te lleva al Padre, solo Jesucristo. Y eso lo dice la Biblia también, que nadie viene al Padre solo por Jesucristo, el Hijo de Dios. Ningún santo, ninguna santa que tengan por ahí, nadie. María no te va a llevar a la vida eterna. Perdóname que te lo diga. Pero, por ejemplo, si tú eres, vamos a hablar de una doctora, por ejemplo, tú eres doctora. Y vienen los pacientes, tal vez algún paciente muy especial, y busca a tu esposo o a tu marido o lo que sea. Vamos a poner ese ejemplo. Pues estamos hablando de estar con un hombre casado, ¿no? Como que no, ¿verdad? Pero es un decir. Si tu esposo no es médico, no puede atender al paciente. ¿Sí? ¿Quién tiene que atenderlo? La doctora. La doctora. No el esposo o el hermano. Vamos a poner en este caso mejor al hermano, porque si estás con un hombre casado. Entonces, si tú eres la doctora, no van a buscar a tu hermano, por ejemplo, que no es médico,
Y van, como usted es hermano de la doctora, fíjese que vengo porque tengo esto y aquí y allá y qué me puede recetar, ¿va? ¿Por qué? Porque él no es doctor. La doctora eres tú. Lo mismo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él, nadie más. Nadie más. María fue una mujer digna de imitar, de admirar, porque era una mujer que amaba y se sujetaba a la voluntad de Dios, sabiendo que podía morir al resultar embarazada antes del matrimonio. La podían matar a pedradas. Esa era la ley. Sacarla fuera de la ciudad y apedrearla hasta darle muerte. Porque ella estaba comprometida con José. Y ya el compromiso que tenían ellos era como el matrimonio, hasta que la muerte los separara. Ese era el compromiso. Era una niña de aproximadamente 13 a 15 años. Entonces, era una niña tan sabia que ella no le importó saber que corría el peligro de que la apedrearan, que la mataran. Claro, ¿cómo no vamos a admirar a esa mujer? Por su fe en Dios, por su entrega a Dios. Pero ella no me da la salvación. Quien me la dio fue el Señor Jesús por medio de la cruz del Calvario. Y ella, por si no lo sabías, después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, ella también entregó su vida al Señor. Y ella pertenece a la iglesia. Ella ya está con el Señor, por supuesto, pero ya no es su hijo, ya no es su mamá. Y muchos dicen, Madre de Dios. Dios no tiene mamá. Quien tuvo mamá en esta tierra fue Jesús, pero ya no la tiene. Sin embargo, ella está allá, porque ella le recibió como su Salvador. Que Dios te bendiga y espero te sea de bendición lo que te he dicho. Y si te he dicho algo que te ofendió, perdón. Pero lo dije en el nombre de Dios. Bueno, buenas tardes.